Muy buenos días, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Ayer terminamos nuestro día, nuestra mañana, nuestros 10 minutos hablando de cómo los falsos maestros se infiltran. Estábamos hablando de 8 características o 8 perfiles de los falsos maestros. Ayer tratamos el primero, que son retorcidos. Y nos fuimos a Gálatas 2:4, terminamos con eso, mirando cómo Pablo también les estaba expresando y que tomó primero de lo que Dios le había hablado con hombres de fe. El segundo perfil es, están cometiendo un error. ¿Qué error están cometiendo estos hombres? Dice, llegaron hasta el extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esta negación tenía que ver tanto con su enseñanza como con el estilo de vida, ambos incompatibles con reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Usted verá, pero ¿cómo así que lo estaba negando? Si yo sé que muchos hombres predican de Dios, dicen amar a Dios. Escúcheme bien, dicen amar a Dios. ¿Cuál es esta negación? Porque cuando yo soy un hijo de Dios, cuando yo realmente entrego mi vida, escúcheme bien, no quiero decir que tenemos que ser perfectos, no. Porque la palabra dice que Él nos irá perfeccionando a través de los días, a través de que entregamos nuestro corazón. Somos hombres, tenemos errores, dificultades, problemas. Lo que no se asume es que usted diga ser cristiano y siga viviendo como vivía antiguamente o peor y prefiera tener estas bendiciones que da Dios. Aquí están cometiendo un error porque predican de Dios, predican su palabra, pero no viven su palabra. Es decir, lo que hablan no es coherente con lo que hacen. Déjeme explicarlo. No, yo personalmente no lo concibo. Sé que somos hombres, lo digo, yo también cometo pecados, tengo dificultades, tengo mi esposa, tengo mis hijos. He tenido dificultades con mi esposa, dificultades con mis hijos, a veces no los trato bien. Pero eso no quiere decir que yo, siendo cristiano, no haya cambiado. Y no puede ser que a estas alturas de la vida haya pastores que se suben a predicar, escúcheme bien, a predicar, cuando maltratan y golpean a su esposa, maltratan y golpean a sus hijos, cuando tienen infidelidad. Cada 6 meses, cada año, cada 2 años están cayendo en adulterio y dicen, no, es que el diablo me tentó. No pueden estar predicando el evangelio y viviendo algo totalmente distinto. Claro, mis hermanos, yo soy consciente que si yo cometo un pecado, me arrepiento genuinamente ante Dios y hago lo posible, le prometo, y el Señor me da la fuerza para no volver a caer, apartarme del pecado. Ese es el verdadero perdón, el verdadera confesión de pecado. Pero no consigo yo que un pastor a estas alturas de la vida, que se dice ser porque no lo es, estamos hablando aquí de los falsos maestros, y enseña a sus discípulos que tienen que ser drásticos, es que la mujer tiene que someterse al hombre, no sujetarse sino someterse, y que usted por hombre lleva a un error. ¿Cuántas familias, les preguntaba ayer, se han destruido por esto? ¿Cuántos hombres aún, cuántas mujeres no quieren saber nada de la congregación porque su hombre aún cuando se congregó se volvió más perverso que antes? ¿Cuántas mujeres sufren? ¿Cuántos esposos sufren? ¿Cuántos hijos sufren? ¿Por qué? Por un error, por una mala enseñanza, porque tú eres en la escritura. Y ese es el error que muchos están cometiendo. Solo doy este ejemplo. ¿A cuántos les hicieron en una época, espero que en esta no esté pasando? No, eso, usted no vaya a la universidad porque allá lo corrompen. Y no dejaron ir a sus estudios, a sus hijos a estudiar. Y es más, hoy algunos no le dan estudio a sus hijos porque de pronto la universidad se los corrompe, porque de pronto no sé qué. Pero sí le dan la plata al pastor. Ojo con eso, mis hermanos. No estoy diciendo que usted no siga diezmando, siga ofrendando, pero ojo con eso. Tercero, dice, el resultado de sus enseñanzas es destrucción. Son herejías. Los que siguen la teología de los falsos maestros no serán guiados a la salvación final, sino a la condenación final, la pérdida eterna de la relación con Dios. Esto lo he explicado ampliamente, ¿cierto? ¿En qué consiste? Yo lo venía diciendo, mire, una falsa enseñanza que lleva. Miremos en esto. ¿Cuántos matrimonios y cuántas familias se han destruido? Muchas veces hay necesidad. Y usted con un hogar destruido, con un hogar roto, llega al cristianismo pensando que allí lo va a salvar, ¿sí? Pero por una mala enseñanza
finalmente se termina divorciándose y terminan odiándose, y tal vez usted se divorció y sigue en la congregación, pero no responde por los hijos que quedaron en ese hogar y habla mal de su esposa, y cuando tiene la oportunidad de ver a sus hijos, le habla mal a sus hijos de su esposa o viceversa, le habla mal a sus hijos de su papá. Y entonces sus hijos están en un dilema y dicen, bueno, pero aquí ¿quién es el bueno? ¿Es mi mamá o es mi papá? Pero ¿cómo así que, si son nuestros padres, tenemos que elegir a uno? Y empezamos de generación en generación, a dañar el matrimonio. ¿Usted se ha preguntado por qué la gente hoy no se quiere casar? Por los malos testimonios, por las malas enseñanzas. ¿Cuántas personas dejan de trabajar por meterse de lleno a una congregación? Y los hogares sufren, porque pensando que estando en esa congregación ayudando, Dios los puede sorprender. No digo que esto no es necesario, sí, uno a veces tiene que meter la ficha cuando la congregación está nueva, cuando la congregación está empezando. Yo también lo he hecho, yo también lo he vivido, pero también me he ido al extremo de tener solo tiempo para la congregación y no tener solo tiempo para mi casa. Y dígame si no, es que un líder tiene que esforzarse, es que un líder tiene que ganarse, ¿sí? A veces el líder tiene que sacrificar la familia. ¿Sacrificamos la familia para ganar a Cristo? ¿En qué parte de la palabra vemos eso? Cuando el Señor dice que nuestro sacrificio debe ser con Cristo para que nuestra familia pueda ser ganada. Ojo con eso. ¿Esos son qué? Son errores. El resultado de esas enseñanzas es destrucción. ¿Cuántos empresarios, si me escuchan, por creerle al superapóstol, al superprofeta, que diezme, que Dios le va a multiplicar, no le pagaban la nómina a sus empleados por llevarla ya al famoso profeta? Su empresa quebró. No solo quedó mal con sus empleados, diciendo que sus empleados dicen, no, yo qué cristiano, mire cristiano, ni los pagaba ni nada. Su familia quedó ¿qué? En la ruina. Su empresa tuvo que cerrar. Errores en las enseñanzas que llevan a destrucción, herejías que no son ciertas. Como esta herejía, y la tocaré mucho, que si usted entre más da, usted más Dios le va a dar. Eso es mentira. Eso es mentira. El diezmo es el diezmo y la ofrenda es la ofrenda, y pare de contar. Que hay hombres y mujeres que Dios les ha hablado que van a ser columnas, sí, pero es Dios el que le habla a ellos, y en su momento Dios les dirá dónde dar. Malas enseñanzas. Debe decirle aquí, la palabra griega chairesis es de donde obtenemos la palabra herejía. Normalmente significaba partido, secta o facción. Eso es lo que significaba en ese momento. Después del primer siglo es cuando adquirió el sentido técnico de herejía, que quiere decir desviación de la enseñanza. Y de eso vemos hoy muy en día, mucho. Por eso yo les insisto, la Biblia. Sí, claro, hay algunos maestros y teguas en esto, como decimos por ahí, que cogen 4 o 5 versículos y sobre esos versículos hablan una doctrina y de pronto a usted lo descrista y dice, pero venga, si está en la Biblia, ¿cómo así? ¿Cómo no pude ver esto? ¿Por qué no lo había visto? ¿Cómo así? Venga a ver. Pero realmente la Biblia no dice eso. Cuarto, el destino de los falsos maestros, como los que los siguen, es la destrucción. Este va cogido de la mano. A usted le prometen el cielo, pero nunca va a llegar al cielo. Por eso dice que la puerta que nos lleva, el camino que nos lleva ante el Señor es el camino angosto, estrecho, de pedregales y de espinas, mientras el camino que nos lleva al mundo es un camino ancho, un camino lleno de placeres. Y si usted estudia la historia, mirará que, por ejemplo, las iglesias de estas que estamos hablando aquí eran de 30, 40, 50 personas. Durante muchos años las iglesias también fueron pequeñas. Aquí personalmente en Colombia me atrevería a decir que desde los años 90 para acá, más o menos fue que se dio el auge y el boom de las iglesias grandes. Si usted mira años 60, años 70, años 80, eran iglesias de 20, 100, 200 personas. Pero personas, gente que llevaba años. Aquí hubo un boom a raíz de eso, de la destrucción.
de la palabra de Dios, de la destrucción del verdadero cielo, de la destrucción de lo que nos indica la Biblia. Entonces, cuando Pedro nos da la idea de inminencia, la convicción de que el día final podría llegar en cualquier momento, ¿cierto?, es constante en el Nuevo Testamento y aquí también. Y tal vez de eso es que han hablado mucho estos días, pero esa inminencia no quiere decir que es ya, es en cualquier momento, y por lo tal nosotros debemos estar preparados para enfrentar el juicio de Dios. Y estas distracciones simplemente nos alejan de nuestro propósito, que es el camino, que es la verdad, que es la justicia, que es el amor a Dios, y nos llevan detrás de fábulas. Entonces, asimismo, la destrucción es inevitable que lleve a otros al infierno. Voy a dejarles por aquí en este hermoso y maravilloso día. Gracias por este tiempo que me han regalado. Que la bendición del Todopoderoso esté con todos nosotros.